Bien, pues vamos a comenzar esta tercera sesión del seminario Políticas Públicas y Agro Mexicano, Problemas, Perspectivas y Nuevos Retos. Les volvemos a comentar un poquito la lógica de cómo es que surge este seminario temático, la importancia que tiene y obviamente también la importancia de contar con nuestros invitados del día de hoy. De primer lugar, este seminario entra dentro de los procesos académicos del posgrado de sociología rural y uno de los objetivos era acercar a nuestros estudiantes que tengan una línea, un trabajo de investigación dirigido hacia el ámbito de la política pública, tener acercamiento con investigadores, con operadores incluso de las políticas, para que en este encuentro entre los estudiantes y los académicos y los investigadores, pues pudieran, digamos, entender cómo funcionan las políticas públicas, o cuáles han sido los impactos, cuáles han sido las evaluaciones de las mismas, y a su vez pues tener una especie de acercamiento entre los procesos de investigación, los procesos de reflexión metodológica que se han constituido dentro de la experiencia de los que ya están pues trabajando, elaborando en ellas, y obviamente de nuestros estudiantes que están en el proceso formativo, ¿no? Para esto pues se generó todo un cartel de actividades. Esta es la tercera sesión. En la primera tuvimos al doctor Jorge Cortés Carreño. Por cierto, les manda un fuerte abrazo a ustedes dos, a José Luis y a Erika. Él está en este momento en una conferencia en Nezahualcóyotl, por eso no se pudo conectar, porque él estaba muy entusiasmado en charlar con ustedes. Bueno, estuvo el doctor Jorge Cortés y el doctor Jorge Ocampo hablando acerca de los elementos conceptuales de lo que es la política, las políticas y las políticas públicas, así como toda una construcción de cómo es que los movimientos sociales pueden constituir desde abajo medios de presión para modificar precisamente las acciones de Estado. En la segunda sesión tuvimos la presencia del doctor Valtierra y del maestro Juan Manuel Albarrán, y ellos pues nos llevaron por otro lado, ¿no? El lado precisamente uno, el del doctor Valtierra, nos llevó por el lado de cómo se ha ido construyendo la política pública en México y cómo se generan los procesos de evaluación de las mismas, y obviamente bueno, nos habla acerca de toda su experiencia de vida dentro de este ámbito. Y la verdad es que fue bastante esclarecedor cuando pasamos de lo teórico, como fue la primera sesión, a situaciones ya de acción muy práctica dentro del ámbito de la política pública. Y en esta ocasión hemos invitado al doctor José Luis Plata Vázquez y a la maestra Erika, pues con el objetivo de charlar con aspectos vinculados con lo que podría ser precisamente el movimiento desde abajo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los grandes proyectos, que es lo que nos va a hablar un poco el doctor José Luis Plata, los megaproyectos y cómo estos tienen una afectación en las poblaciones, y cómo es que las poblaciones tienen modos de resistencia y modos incluso de negociación y de operación con el poder? Y en el caso de la maestra Erika, pues nos va a hablar acerca de una visión antropológica en términos precisamente de todos estos fenómenos. Entonces, así estamos planeando esta sesión, y pues antes de darle la palabra a la maestra Erika Ramos, quisiera pues agradecer a todos ustedes, los que ya están conectados, por su presencia en esta sesión. En la vez pasada presencial fuimos muchos, ahorita así como que hay una cierta resistencia a la virtualidad ya, pero bueno, pues en estos casos se justifica. Gracias a todos, gracias José Luis Rico, gracias Nelly, Joel, no sé quién sea iPhone, Maribel, gracias Ciclali, muchas gracias por estar en esta sesión. Y ahora sí, maestra Erika, pues le damos la palabra para que podamos continuar con esta sesión. Muchas gracias. No sé si fuera posible que me permitieran compartir la pantalla. Sí, en un momentito, listo, ya está habilitada, doctor, maestra.
Ya está. Muy bien, gracias. ¿Sí se ve? Sí, ya lo estamos viendo. Sí. Ajá. Bueno, eh, en el marco de lo que acaba de explicar el doctor Toski, entonces, digamos, me gustaría decir que al hablar de los peritajes socioantropológicos, que es de lo que les vengo a charlar en este momento, tendríamos que verlo como desde dos perspectivas. Uno, como una forma de reformular precisamente las políticas agrarias que pretendieron esta o que partieron de esta lógica de la tierra se trabaja, ¿sí? La tierra que tienes tiene que trabajarse. Esta lógica ha ido cambiando a lo largo del tiempo y vamos a verlo a través de esta charla, porque la tierra no necesariamente se trabaja. La tierra forma parte del territorio y es un asunto simbólico, es un asunto identitario que no necesariamente tiene que producir todo el tiempo, ¿no? Y al reformular esa lógica, pues el trabajo del peritaje, pues es fundamental, porque eso va a permitir que las personas que impartan justicia reformulen ese tipo de pensamientos, ¿no? Vayan hacia lo que en la actualidad son las, eh, las discrepancias que tienen los grupos étnicos que a su vez son un sujeto agrario y que solicitan se les respete las actividades culturales que realizan en esos espacios. Por otra parte, bueno, el peritaje es un asunto que solemos practicar tanto sociólogos, en este caso rurales, ¿sí? Como, me asumo yo porque yo soy maestra en sociología rural, como antropólogos, va de la mano, ¿sí? Es un asunto transdisciplinario y también lo vamos a ir viendo a lo largo del texto. Es decir, podemos dedicarnos a esto en una cuestión profesionalizante. Digo, ahorita que estamos charlando con estudiantes, que tengamos claro que es una actividad que está abierta para todos nosotros y que es de fundamental importancia para los cambios que se están dando con respecto a los derechos humanos y, por supuesto, los cambios en las legislaciones. Bueno, antes de centrarme en lo que sería un peritaje en el ámbito rural, ¿sí? Que es lo que nos atañe, me gustaría hacer una breve introducción, ¿sí? Decir que bueno, el peritaje en México se realiza desde los años 90. El peritaje se empezó a realizar en los años 90 en este ámbito, principalmente por parte de lo que era en aquel entonces el INI y lo que era el INA, ¿sí? Eran los encargados de realizar los peritajes. Conforme ha pasado el tiempo, pues un profesional de cualquiera de estas disciplinas puede realizar un peritaje siempre y cuando cumpla con las características, pues precisamente de tener el expertise. Ahora, ¿qué es un peritaje? El peritaje es una prueba que nosotros damos al juez, ¿sí? Para que tenga el contexto o las características de las acciones que están en litigio en un momento determinado, ¿sí? Ahora, el peritaje, pues puede ser solicitado por un juez, como mencioné hace un momento, o para solicitud de una comunidad, de un conjunto de personas, de alguna otra instancia, ¿sí? Que busque mostrar al juez cuál es realidad, cuál es la situación por la que están pasando. Una prueba pericial, ¿sí? Esa prueba se la apropia el juez, forma parte de su bagaje y le sirve al juez como una especie de documento que es de traductor entre la otredad, ¿sí? Y la lógica occidental desde la que está trabajando el derecho mexicano.
Hasta aquí, no sé si queda alguna duda sobre lo que es el peritaje, más o menos. ¿Muy bien? Sí. Sí, muy bien. Ahora, en el ámbito del peritaje, pues hemos avanzado muchísimo en el caso mexicano, sobre todo en la cuestión de género, ¿sí? En México, la palabra feminicidio surge precisamente a raíz de los peritajes y de las investigaciones y las acciones que se llevaron a cabo en los años 90 en el famoso, tristemente famoso campo algodonero en Ciudad Juárez. Tal vez ustedes recuerden de este contexto de las muertas de Juárez, en donde para empezar a sancionar a, a estas personas pues, que produjeron todo este tipo a realizar, por lo menos hubo 5 peritajes en aquel entonces. Uno de ellos fue muy importante porque fue precisamente socioantropológico, fue un peritaje de larga data que permitió conocer el contexto en el que se estaba dando la vida cotidiana en Ciudad Juárez, la vida política, la vida relacionada con el narcotráfico, y permitió explicar las circunstancias en las que se daban los asesinatos en aquel entonces. Bueno, después reformulados como feminicidios. Pero fue gracias precisamente al aporte de los peritajes, ¿sí?, que se pudo generar ese tipo de conceptualizaciones. Incluso también gracias a los peritajes, no necesariamente socioantropológicos, también, como les decía, son transdisciplinarios, ¿no? La antropología física ha abonado muchísimo también al avance en los cambios constitucionales. Más adelante se pudo constatar que los feminicidios pues han cambiado de dinámicas, que en los años 90 las mujeres en Ciudad Juárez eran asesinadas por personas ajenas a su vida cotidiana. Desgraciadamente, a partir de mediados de la década del 2000, se empezó a ver que los feminicidios estaban prácticamente a cargo de las personas que estaban íntimamente relacionadas con las mujeres. Estamos hablando de padres, hermanos y parejas sentimentales, ¿no? Y tiene que ver precisamente con los peritajes, ¿sí? Entonces, en esa parte llevamos ya un muy buen aporte, va un muy buen avance, porque obviamente se pueden ver los cambios en la legislación, son muy claros. La implementación de la cuestión de género también ha sido impulsada a través de los peritajes. Desgraciadamente, en lo que se refiere al ámbito rural, vamos muy atrás, muy atrás. Eh, la, la, ¿Por qué podemos decir que vamos muy atrás? Bueno, pues porque estamos fincados o los cambios en la legislación se van dando con un modelo desarrollista siempre, ¿no? Las reformas agrarias tienen ese modelo desarrollista y decía yo hace un momento, la tierra debe ser para quien la trabaja, y sobre esa lógica, pues entonces es como han funcionado los jueces que tienen que ver con con algún litigio, ¿no? Con algún litigio en tema de tierras. Hoy en día el enfoque, pues, tenemos que se va a centrar más en el reconocimiento del territorio, ¿sí? ¿Qué es el territorio? Pues el territorio va a ser ese espacio en donde la tierra, pues, va a ser la parte material en donde se recree la identidad de los pueblos originarios, ¿no? Yo me estoy centrando en esta idea de los litigios que están implementando últimamente los pueblos originarios que repito, son considerados sujetos agrarios, ¿sí? Y que en un momento dado argumentan, ¿sí?, que su relación con la tierra va mucho más allá de esta posibilidad de quien trabaja. Ahora, de quien la trabaja. Además, ¿no?, de que se enfrentan a la parte extractivista, ¿no? Es decir, a todas estas empresas mineras y de otras ramas que se dedican a extraer básicamente los recursos sin considerar toda esta biodiversidad, ¿no? Y que es permitido por el Estado, a final de cuentas.
vamos a ver un caso muy, muy interesante, que a lo mejor ya lo conocen, pero bueno, es como emblemático, ¿no? Eh, Tenemos entonces que para hablar de peritajes en materia agraria, ¿sí? Tenemos el enfoque biocultural, ¿sí? Que es a partir del cual nosotros tenemos que hacer referencia al patrimonio, ¿sí? Compuesto por lo que son los recursos naturales y bioéticos, y el uso de estos según los patrones culturales que siguen estas comunidades, ¿no? Teniendo en cuenta esto es básico, es que podemos nosotros aplicar nuestra metodología tanto en antropología como en sociología, en conjunto para poder mostrar al juez, ¿sí? Que la lógica de esas comunidades no está en la sola utilización de los recursos, ¿sí? ¿Qué metodología se utiliza en los peritajes de este tipo? Bueno, pues tanto la antropología como la sociología, generalmente recurrimos a una metodología basada en la etnografía, ¿sí? La etnografía que nos permite el acercamiento directo con la población, hacer observación directa y, por supuesto, a través de diferentes técnicas, hacer una recopilación de toda la información que nos puedan proporcionar dentro de las comunidades, ¿no? Vamos a ver en este ejemplo cómo se va utilizando la metodología más adelante. Bueno, sobre esto del procedimiento ya les había mencionado y me parece que desde la sociología rural, pues lo que se puede hacer es engarzar el conocimiento de identidad y la cultura con lo que serían los contextos de la modernización y la globalización, que se entiende que es la última etapa o la etapa más importante en la que se centra la sociología rural y por eso podemos hacer transdisciplina. Ahí es donde podemos engarzar nuestro conocimiento. Ahora, pongo el caso de Chablelac, ¿sí? Como un caso emblemático, porque en realidad es el primero que se acepta en un juicio agrario, en realidad, ¿sí? Antes había muchísima reticencia a la posibilidad de recibir un peritaje en términos socioculturales. Claro que se recibían peritajes en los que, bueno, iba un topógrafo y decía sobre la medición de la tierra, etcétera. Ese tipo de peritajes sí eran recibidos y de hecho, pues, no sé, pero no sé si sepan, pero pues la Procuraduría Agraria tiene todo un andamiaje en donde pues los pitos, ellos ofrecen peritajes gratuitos a los sujetos agrarios, pero de ese corte, ¿no? No ofrecen peritajes en términos socioculturales. Muy bien. Entonces tenemos que en Chablelac, pues, hay un conflicto porque en 2014, ¿sí? Previo a 2014, 2014 estamos hablando ya de un proceso en el que la comunidad ya se organizó, que ya se relacionó con algunas otras organizaciones civiles que le dan ayuda y soporte a su lucha. Pero bueno, aquí tenemos que son más de 1,500 pobladores que viven en este pueblo que es de origen maya, ¿sí? Y que curiosamente el primer argumento o uno de los argumentos de la Procuraduría Agraria en aquel entonces era que no eran mayas, ¿no? Bueno, son un poblado de origen maya en donde la gran cantidad de tierra quedó en manos de los ejidatarios, ¿sí? Pero pues obviamente una gran cantidad de pobladores quedó fuera de esta de esta repartición. Ellos decían ellos argumentaban, decían que eran más de 3,000 pobladores y que en realidad eran solamente 260 ejidatarios. Ya para 2014 se había vendido más del 70% de la tierra que poseía el pueblo
Y bueno, esa tierra incluía cerros, incluía todos estos espacios de recreación cultural como es sitios sagrados, todo este tipo de cosas. Y bueno, la comunidad argumenta, ¿no? O argumentó en un momento dado que pues no era correcto que se les dejara fuera. Curiosamente, fueron los hijos de los ejidatarios y los nietos quienes empezaron este movimiento contra sus propios abuelos y padres. Estamos acostumbrados a escuchar la otra parte, ¿no? Son los abuelos quienes insisten, trabaja la tierra, respétala, vívela, etcétera. En esta situación fue al revés. Fueron hijos y nietos quienes decían, ¿no? Ya nuestros abuelos no nos quieren hablar, nos han quitado la relación, ya no quieren tener contacto con nosotros porque, pues, ellos lo que querían era, pues, vender la tierra, ¿no? Ese era su punto. Y entonces, lo que hacemos nosotros, ¿sí? Como expertos en la temática, pues es aportar pruebas históricas y antropológicas o socioantropológicas, ¿sí? Que al final de cuentas se van a constituir como el único mecanismo para que los pueblos puedan probar una invasión de tierras, ¿sí? Al final es la única prueba que permite ese tipo de circunstancias, ¿sí? Donde podemos mostrar que los campesinos o que los pueblos indígenas campesinos tienen una relación con el territorio. Hay otros casos, ¿sí? Por ejemplo, como el de la comunidad de Unión Hidalgo, que son zapotecas, en Juchitán, en donde ellos argumentan que debieron haber sido consultados para el uso de la tierra y, por supuesto, no se hizo, ¿sí? Se hicieron periciales en materia, en antropología, se hicieron en materia lingüística, en agronomía, en inspecciones oculares, y con todo y eso, ¿sí? La legislación agraria no permitió darle cabida a su reclamo. Aquí se da algo muy interesante. La mayoría de los pueblos indígenas que inician una reclamación, ¿sí? Suelen salirse de lo que sería la legislación agraria y pasarla hacia un juicio civil. Es más factible ganarlo dentro de un juicio civil que dentro de un juicio agrario. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues apoyados en otras instituciones. La Corte Interamericana de Derechos suele apoyar mucho este tipo de acciones y permitir pasar a juicios civiles en donde la aportación de pruebas como las periciales son mucho más factibles y mucho más, digamos, de uso corriente, ¿sí? Hay otros casos, ¿no? Como como el caso del pueblo Huitosachi, donde ellos argumentaron muy ampliamente, pues, que su territorio, pues, era en donde se reproduce la cultura, donde se da su identidad como Raramuri, y donde el Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, pues violó sus derechos al no informarles sobre todas las actividades que estaban realizando en ese momento, ¿no? Entonces, solo así se reconoció su derecho territorial sobre 260 hectáreas, ¿no? Pero se sigue viendo la reticencia que existe para aceptar este tipo de información, ¿sí? Otro caso que ha sido también muy importante es el de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en donde solamente se reconocieron algunas fracciones, ¿no? De su territorio. Más bien, en otras palabras, no se reconoció el territorio, sino la tierra. Es decir, esta tierra sí les pertenece, esta no, y entonces les damos solamente algunos fragmentos. Ahora,
El caso que ha sido mucho, mucho más emblemático es el caso de San Miguel de Progreso en Guerrero, ¿sí? Que realizó que se realizó por parte del CIESAS, ¿sí? Y este fue clave para determinar que las comunidades, la comunidad agraria de San Miguel de Progreso mantiene una posición ancestral, mítica e histórica con su territorio, ¿sí? Este peritaje es fundamental porque nos sirve a todos aquellos que nos tenemos gusto por este tipo de actividades, que nos dedicamos a estas actividades, como referente, es nuestro referente en realidad aquí en México para poder trabajar. ¿Por qué es nuestro referente? Porque no solamente nos muestra los resultados, sino que nos inscribe en cómo clarificar la metodología al hacer un peritaje. Esto tal vez no lo mencioné antes, pero cuando nosotros hacemos un peritaje, el juez y la ley exige que se muestre la metodología que estamos empleando. Si ustedes entregan un documento de un peritaje y en ese documento no está claramente manifestada la metodología que ustedes emplearon, entonces ese documento es desechado, ¿sí? No se considera en la medida en que se les está solicitando porque son expertos en el tema, ¿sí? Como expertos en el tema, tienen que mostrar qué metodología están empleando de forma clara, precisa y se debe de ver a lo largo de su documento. Entonces, lo que tenemos acá es que, bueno, voy a saltar que es otro caso que también se dio, se presentó mucho, es el juicio de amparo que les mencionaba hace un momento, sí, ahí en San Miguel del Progreso, que realizó la doctora María Teresa Sierra Camacho, ¿sí? Bueno, nos ubicamos entonces con Tlapanecas en Guerrero, un pueblo que por años ha sido devastado, un pueblo en el que no solamente se ha no solamente se ha hecho extractivismo, sino que también se ha violado el derecho de las mujeres de manera reiterativa, ¿sí? Hay casos que son también emblemáticos aquí. Hay un caso de mujeres, de dos mujeres, al menos, sí son dos, que fueron violadas por militares, ¿sí? Y a una estaba en su casa, llegaron a preguntar por un varón, ella dijo, no sé dónde está, ¿sí? Lo estoy contando para que vean los alcances que tiene el peritaje, ¿sí? Ella dijo, no sé dónde está, los militares, iban 3 militares, los 2 se quedaron afuera, un militar entra a su casa, viola a la mujer frente a sus hijos, ¿sí? Y parecía que quedaba impune la situación. El otro caso es de una chica que estaba lavando en el río y también fue violada por uno de este grupo de militares. Esos peritajes que se realizaron con respecto a la cuestión de género, ¿sí? Tardaron muchísimo, pero son emblemáticos porque llegaron al punto en el que gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le acusó al Estado, ¿sí? De haber hecho esos agravios contra esas mujeres. Se le solicitó al Estado la reparación del daño y se le solicitó una disculpa pública. Fue de los primeros casos que ocurrieron en México con relación a este fenómeno, en donde el Estado es culpado directamente por haber violado los derechos de mujeres y de personas dentro de comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, volviendo al caso de la comunidad en general, pues tenemos que la Secretaría de Economía declara libertad de terrenos en ese espacio, en ese montón de barrancas, en esos espacios que ¿sí? Para el ojo occidental, digamos, no tiene ninguna utilidad. Y bueno, pone a disposición de las mineras estos espacios, ¿no? Al declararlos libertad de terrenos, cualquier minera, cualquier empresa puede decir, bueno, yo me hago cargo de ese espacio, yo lo puedo hacer producir, ¿sí?
Y bueno, pues tú nada más dime qué es lo que tengo que facilitar al Estado para que me permitan el trabajo. Entonces, pues así es como, como se inicia este litigio, ¿sí? Por supuesto, no se le pide el consentimiento a las comunidades, en particular a la comunidad de la que estamos hablando, y empieza esta serie de litigios muy cansados, muy largos, pero que apoyados precisamente por este peritaje y obviamente con las asociaciones que los están eh, eh, resguardando, que los están apoyando, pues logran, digamos, resarcir esta situación, ¿sí? Ay, perdón, es que mi mensajes pensé que era para mí. Bueno, tenemos entonces que en esta comunidad, pues hay un montón de actividades que tienen que ver con con la identidad de estos tlapanecas, ¿sí? Ellos inician un juicio, pierden el juicio y es hasta el juicio de amparo donde logran que se pueda colocar este peritaje como el eje, ¿sí? Como prueba para demostrar que esos barrancos que ellos están viendo como inútiles, que esos barrancos en donde solamente ven la posibilidad de extraer tierra y algunos minerales, resulta que son espacios en donde se desarrollan actividades religiosas sumamente importantes para la comunidad. Ellos realizan cada cierto tiempo rituales, ellos realizan ahí actividades que tienen que ver por ejemplo, con sus tomas de protestas de sus dirigentes, etcétera. Y bueno, eh, todo eso se puede ver a lo largo del documento. Yo no quiero describir el documento, no es el punto en este momento. Yo les invito a la lectura del documento, ¿sí? Para que lo analicen a profundidad, pero pues se va viendo a lo largo del documento cómo a través de técnicas, por ejemplo, como una cartografía colectiva, ¿sí? La gente del poblado logra mostrar cuáles son los límites y las características del territorio, no de la tierra, ¿sí? En esta cartografía se puede ver claramente cuáles son los sitios de ritualidad, cómo se puede montar el calendario ritual con el calendario agrario y por supuesto cómo tiene que ver con todo este espacio, ¿sí? Eh, También se puede ver cómo las autoridades agrarias son tan importantes como las autoridades civiles, incluso al delegado de esta comunidad. Es tan importante que se le va a tomar protesta a la misma comunidad, a diferencia del resto de comunidades, ahí llega el presidente municipal y hace la toma de protesta, ¿sí? Porque tienen unas características de un grupo étnico con una fortaleza muy grande, ¿no? Entonces, todo este documento, ¿sí? Va mostrando paso a paso la metodología, es decir, hicimos un grupo focal con una cantidad de personas X, en este grupo focal se obtuvo esta información, más adelante hicimos, como les decía, la cartografía del territorio, ¿sí? Se hizo un documento en donde se muestra claramente todas las plantas que se utilizan, cuál es su utilización médica, etcétera, que se distribuyen a lo largo de todo este territorio. También un modelo de cómo se toma protesta y cómo. Creo que tenemos problemas con la transmisión, Erika. Sí, se fue un poco. Sí. A ver, vamos a esperar un momentito a ver si
se vuelve a conectar. A ver. Sí, ya nos vemos de nuevo y nos escuchan. Sí, sí, ya las estamos viendo otra vez. Este, sí, Erika, ¿sí nos escuchas? Sí, Ok. ya. Voy, estoy poniendo la Sí, sí, diapositiva. no te preocupes. Sí, no te preocupes. Está bien. ¿Dónde me Nada más, quedé? aprovecho el espacio para Ujú. preguntar quién es nuestro amigo iPhone. Aparece solamente así. No puedo ponerle lista de asistencia a iPhone. Entonces, ¿sí nos puede decir, por favor? Alguno de nosotros, de los participantes. Ah, ok, ya. Es nuestro amigo Jorge Cortés, que está siguiendo la presentación, nada más que pues él ahorita está también en Ciudad Nezahualcóyotl, en una actividad, entonces, gracias Jorge por por identificarte. Sí, creo que no se reprodujo la presentación. Ya, es que no sé si es el Ahí internet está de ya. acá, nos sacó, creo que Ok. sí. Ajá. Muy bien, les estaba comentando sobre este caso que es emblemático, que la parte metodológica es fundamental para hacer, presentar y hacer valer un peritaje, ¿sí? Ustedes están viendo en pantalla un cuestionario, los cuestionarios generalmente son documentos que los jueces, cuando es a solicitud del juez un peritaje, ellos mandan a quien está haciendo el peritaje, es una especie de guía de lo que él quiere saber sobre la comunidad, ¿no? En este caso no fue un peritaje que fuera a solicitud de la comunidad, sino que efectivamente lo que quería saber el juez en términos generales, ¿sí? Es cómo utilizaba la comunidad esa superficie que tanto estaba en discusión, ¿sí? ¿Qué valores espirituales y culturales tenía esta superficie para la comunidad, ¿sí? Y, ¿qué efectos a grandes rasgos tenía la Declaratoria de Libertad de Terrenos sobre la comunidad? Y no sé si ustedes pueden ver al final, la comunidad agregó dos preguntas, ¿no? Que diga el perito, ¿cuáles son las principales instancias de gobierno y ay, cuáles son ya lo perdí, acá. Eh, ¿Cuáles son las principales instancias de autoridad y gobierno y toma de decisiones en la comunidad? ¿Y cuál es el parecer y la reacción de la comunidad ante las medidas administrativas como la declaración de libertad de terrenos en su comunidad? ¿Sí? Esto es algo que no debemos de perder de vista cuando hacemos un peritaje. En realidad es lo que tenemos que contestar de manera muy, muy concreta porque pues tenemos la situación de que el juez no va a querer leer todo un documento de 200 cuartillas, ¿verdad? Se va a centrar en la respuesta de su petición y entonces, a pesar de hacer un trabajo concienzudo, ¿sí? A pesar de que nuestro trabajo como científicos sociales a veces suele llevarse pues mucho tiempo, solemos llevar una metodología muy, muy, muy esquemática, pues a la hora de presentar el documento y de hacer el peritaje no debemos de tardarnos mucho tiempo, ¿sí? Los peritajes, en realidad,
nos dan máximo 20 días ya con el plazo que da el juez, ¿no? Entonces, es un peritaje que debe ser rápido y en el cual se debe de manejar correctamente la metodología, ¿no? Les decía yo hace rato, bueno, se manejan técnicas etnográficas que compartimos en ambas disciplinas, ya sea en la antropología como en la sociología, ¿sí? Y bueno, a través de estas imágenes, pues se puede ver cómo se hicieron los recorridos, cómo se realizó el peritaje, ¿sí? La importancia de este espacio y, bueno, también se manejaron algunos conceptos sociojurídicos, como el de comunidad indígena, ¿sí? Y el de territorio, que mencioné yo hace rato, y sobre todo se centraron en la reproducción material espiritual de los miembros de la comunidad indígena como parte de la integridad de este territorio, ¿no? Recuerden ustedes que territorio no es un concepto eh, de uso corriente, sino es un concepto que nosotros establecemos para ubicar estas fronteras y estas actividades relacionadas con la identidad de las personas que se realizan dentro de un espacio de tierra, ¿sí? Y que está, por supuesto, por encima de la propiedad privada, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre muy presente. Ahí, cuando se hace el peritaje, también tenemos que argumentar que existen varios convenios, como bueno, pues existe el convenio de la 169, firmado por México en el 91 de la OIT, en donde se manifiesta que las comunidades indígenas deben estar enteradas y consultadas sobre las actividades que se lleven a cabo en sus territorios. De otra manera, es ilegal cualquier actividad, ¿sí? Y bueno, esto que estoy colocando es un poco algunos de los testimonios que las personas dieron en su momento. Ellos decían, ¿no? Alguien por ahí que si se acababa el cerro, ¿a dónde se van a ir los venados? ¿No? Se va a acabar, se va a acabar. Si se acaba el manantial, ¿dónde se pide que haya más venados? Que haya más animales silvestres, que no se acaben, el cerro los cuida y que se los dé a la gente para que los siga alimentando. Ese tipo de testimonios son las que tiene que comprender el juez, ¿sí? Tiene que hacer esa traducción en esta parte de comprensión de la otredad, ¿no? Bueno, digamos que ya en términos generales, pues lo que se puede decir es que los pueblos indígenas que habitan la montaña de Guerrero, pues han tenido que adaptarse a las imposiciones coloniales y que por supuesto pues ya no están dispuestos a ceder más de lo que ya se les ha expropiado y se les ha quitado a lo largo de los años, ¿no? En este documento, bueno, con este peritaje, digamos que tenemos que se dio una resolución presidencial en el cual se le garantizaron sus bienes comunales, ¿sí? Más adelante, se menciona también toda la serie de documentos que ellos han recibido a lo largo de varios años, ¿no? Desde que hicieron la solicitud como ejidatarios, etcétera. Y bueno, lo importante aquí es que se les restituyeron, digamos, sus tierras para ellos, territorio para la comunidad, ¿sí? Y sobre todo, pues que también queda como antecedente esta posibilidad de que, pues, ya sea la Secretaría de Economía o cualquier otra institución, no permita la apropiación de los recursos así como así por empresas nacionales extranjeras que solamente quieran hacerla, pues hacer la expoliación de los territorios, ¿no? Y bueno, digamos que ha sido muy exitoso este proceso. Por supuesto, no solamente ha sido trabajo del perito o de la perita, sino que ha habido asociaciones que han trabajado a lo largo de muchísimos años para abonar en estos cambios. Es decir,
Decía el doctor Tosque hace rato, ¿no? Que habían hablado sobre movimientos sociales como agentes de cambio. Lo que tenemos aquí es la vinculación entre las acciones sociales, acciones colectivas como agentes de cambio y la vinculación pues con la academia, ¿no? Que es lo que nosotros queremos hacer a fin de cuentas, ¿no? Queremos aportar al conocimiento, ¿sí? Y a los cambios que requiere este país, ¿no? Bueno, me voy a saltar esta parte y estas son partes, solamente son partes del documento donde habla de cómo se entiende al comisariado, cómo se entiende al comisario, que no es lo mismo. El comisario es el representante de la comunidad en términos civiles, ¿sí? Y bueno, esta comunidad sigue trabajando porque, como les digo, ha sido, digamos, foco de agravios muy reiterados, como el caso de estas mujeres que fueron violadas, y el hecho de que, pues obviamente, el narcotráfico haya fincado sus actividades en ese espacio, implica también, pues, que el gobierno mande milicia y la milicia sigue violando en mucho los derechos de las comunidades, de las mujeres, niñas y niños que habitan en esa región. Algo que es bien importante señalar es que, evidentemente, la función del peritaje es para ayudar a las personas que se encuentran en condición de minoría. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en condición de minoría? Comunidades indígenas, comunidades LGTB+, niñas, niños, mujeres indígenas. A esto es a lo que nosotros le llamamos minoría, y por supuesto a quienes les sirven este tipo de peritaje, ¿sí? En el peritaje se concluye que efectivamente el hecho de que San Miguel de Progreso sea un núcleo agrario y al mismo tiempo una comisaría municipal, pues no representa oposición o contradicción, al contrario, es una forma de dividir el trabajo que se complementa y que debe de ser algo que entiendan, ¿sí?, las autoridades agrarias en todo momento. Bueno, aquí lo que falta, ¿sí?, lo que falta en este tipo de soluciones y en los peritajes que se podrían hacer a continuación es tomar en consideración también la parte de la justicia restaurativa. En este caso, la justicia restaurativa se ha aplicado en la parte de las mujeres que les mencionaba. ¿A qué me refiero con justicia restaurativa? La justicia restaurativa se refiere a que cuando ya se le da solución a un conflicto, ¿sí?, no solamente la persona agraviada debe recibir las disculpas o debe recibir una cantidad de dinero que supla el agravio, sino que se dé justicia a la comunidad en general, ¿sí? Por ejemplo, aquí con estas mujeres es bien interesante cómo se llegó a la conclusión de que como justicia restaurativa se tenía que garantizar, ¿sí?, la libertad, los derechos de estas mujeres, no solamente de las que fueron agraviadas, sino de toda la comunidad, ¿sí? Todas las mujeres de toda la comunidad. ¿Cómo tenía que hacerse eso? Bueno, pues un primer paso fue colocar escuelas dirigidas exclusivamente a las mujeres, en donde se les hablara sobre sus derechos y se les enseñara a responder en situaciones de riesgo, ¿sí? Ese es uno de los elementos que se pueden considerar como parte de la justicia restaurativa. Existe un manual del cual tenemos que estar pendientes, pues todos los y les personas que hacemos peritajes, ¿sí?, de justicia restaurativa. Este manual está afincado en la justicia restaurativa que se realiza precisamente en los pueblos nativos en Canadá.
la forma en que solucionan sus problemas, ¿sí? Que en general implica la cercanía entre quienes fueron agraviados y las personas que generaron un conflicto, para llegar a un acuerdo en la medida en que puedan pues seguir conviviendo en el mismo espacio, ¿no? En términos de tierra, pues la justicia restaurativa tiene que venir en la posibilidad de que la tierra y los territorios, ¿sí? Puedan reorganizarse, reestructurarse y defender todo aquello que ya estaba en acción. Todas las actividades culturales que realizan las comunidades deben de protegerse, deben de realizarse estudios para saber qué más se tiene que proteger, qué más biodiversidad se tiene que encontrar, qué hay que proteger, qué hay que cuidar, etcétera. Esa sería la forma de hacer eh, justicia restaurativa, ¿no? Estamos en ciernes, en realidad, pues en los juicios agrarios no se ha llegado a ese punto, precisamente por eso les decía que muchos de los juicios se pasan al ámbito civil, que es donde se ha empezado un poco a trabajar más en eso, pero pues es trabajo de nosotros colaborar con el abogado que esté trabajando para esa comunidad, para esas personas y explicarle, ¿no? Que tiene que ir más allá de la solución del problema, ¿sí? Bueno, digamos que ya eh, como para cerrar, yo podría mencionar que particularmente en el contexto de Querétaro, que es donde yo me ubico en este momento, eh, pues tenemos que solamente el 21% de la población vive en localidades rurales. El estado de Querétaro es un estado con una fuerte presión inmobiliaria en todos los municipios, no solamente en la capital, y en donde hay población indígena, pues en realidad poca, ¿sí? Y la que resulta ser más preponderante, pues son otomís, que son en realidad 22,000 personas aproximadamente, contadas al 2020, que hay 371 núcleos agrarios, que priva la propiedad privada, en donde también se realizan diversos usos y costumbres. Es decir, no quiere decir que al ser dueños de propiedad privada, los grupos étnicos pues no tengan estos usos y costumbres, y los peritajes en este contexto pues van de la mano con sobre todo con la posibilidad de ayudar a las comunidades para que los conflictos que se dan al interior precisamente por las tierras, por los espacios, pues lleguen a buen término, ¿no? Nosotros recientemente hicimos un peritaje en una comunidad que se llama Bochasí, en donde pues se hizo una donación de tierras, donde la tierra es propiedad privada, se hizo una donación de tierras en los años 70, cuando se empezaron a hacer, digamos, los procesos de modernización en el Estado. Llegaron los ingenieros, dijeron, bueno, pues, ¿qué les podemos hacer aquí? Se dijo que se iba a hacer una presa y estaba en manos de la población donar espacios, ¿no? Se hizo esa donación, pero no había documentación de por medio. Y ¿qué sucedió? Pues que ahora los descendientes de esos señores que de buena fe donaron el territorio, y se le llama territorio porque en ese espacio que se donó para hacer la presa se realizan actividades religiosas, recreativas, es un espacio de convivencia para la comunidad, es el espacio que en la época de la gripe española funcionó como cementerio para toda esta gente que falleció en aquel entonces y que queda como algo histórico para la comunidad. Bueno,
El punto ahora es que con el peritaje buscamos que el juez entienda que no es viable, que no es correcto que las personas en este momento estén solicitando quedarse con estos espacios cuando pues ya se había hecho esta donación, ¿no? Y que pues evidentemente es parte del pueblo y de sus actividades. Sí, sí, eso sin contar que de ahí se saca la arcilla para el trabajo de este pueblo que es un pueblo alfarero y que la mitad de la población vive de la elaboración de productos de barro. Entonces, pues obviamente sería un un golpe terrible para la comunidad que es que les llegaran a quitar ese espacio, ¿no? Y bueno, en eso estamos porque cuando hacemos un peritaje, pues no termina ahí. Generalmente seguimos en contacto con la comunidad, tenemos que buscar la manera de seguirles ayudando y colaborando lo más posible. Yo lo dejaría hasta ahí. Me gustaría más bien que si tienen dudas, comentarios, pues me los hagan saber. Híjole, pues muchas gracias, maestra. A ver, déjenme quitar ponernos a todos en galería. Aquí estamos. Como estamos en esta actividad, sí me gustaría solicitarles que prendieran sus cámaras. Por ahí hubo una solicitud del doctor Plata al principio de que prendiéramos las cámaras. Somos pocos y creo que sí es importante que mínimamente nos conozcamos, ¿no? Y que sepamos que no estamos hablando con con íconos, ¿no? Que eso siempre fue la situación traumática cuando estuvimos en el proceso de la pandemia, porque no sabíamos con quién estábamos hablando, ¿no? En cambio esto pues ya mínimamente nos permite saber que detrás de nosotros sabemos, detrás de esos de esos íconos pues hay personas de carne y hueso. Pues le agradecemos mucho, Erika, maestra Erika, la verdad es que es muy interesante esto. Yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría, ya Esmeralda había levantado la mano, entonces le vamos a dar la palabra a Esmeralda y bueno, pues estamos aquí para dialogar. Hola maestra, muchas gracias, muy interesante la presentación. A mí me llama la atención cuando ustedes ayudan a una comunidad con esta situación, ¿es que ellos los buscan, ustedes de por sí ya tienen acercamientos, los contactos? ¿Cómo es que se realiza esa parte? Sí, sí, mira, a veces, bueno, se puede dar por dos vías, ¿sí? Cuando la comunidad se encuentra en una circunstancia en la que se ve como olvidada de la legislación, se siente como ausente y se siente poco apoyada por quienes deberían otorgarles pues plenos derechos y ayuda, lo que hacen es solicitar apoyo, ¿no? Se empiezan a desesperar, empiezan a ver qué es lo que se puede hacer, con quién puedo conversar para que me ayuden, para visibilizar mi problema. Y bueno, por fortuna, digamos, en la Universidad Autónoma de Querétaro se tiene esta visión de apoyo a la comunidad constante, ¿no? Estamos siempre presentes en básicamente todas las situaciones y a veces precisamente a raíz de las relaciones que se mantienen, pues porque se hace trabajo de campo con los alumnos, porque alguien te conoce, etcétera, pues te vincula, ¿no? Entonces, pues en realidad ellos no saben que pueden solicitar un peritaje, no es algo que sea de uso corriente, ¿no? Entonces, lo que uno hace es decirle, bueno, te puedo ayudar vía el peritaje porque ya estás en una condición de litigio, ¿no? Ese peritaje debe ser utilizado correctamente por tu abogado para poder apoyar las pruebas que te está solicitando el juez en un momento determinado. Esa es una vía, ¿no? La otra es que ya cuando ellos ya avanzaron, porque fueron apoyados por alguna organización, por algún grupo, etcétera, lo que pasa es que los jueces, ¿sí?, ya tienen la obligación de solicitar los peritajes.
Eso es algo que, digamos, se está convirtiendo en una norma. No es algo que tenga muchos años. Ellos tienen que apoyarse en estos peritajes porque Estoy tienen haciendo que algunos trámites en asumir, colegio ¿sí?, que no son y se puso mal expertos mi en mamá, todos los entonces tengo temas. que En la medida apurarme en que no son a expertos terminar en aquí todos los porque voy a temas, ir a verla. pues tienen que solicitar esos peritajes. Entonces, lo que se hace aquí en Querétaro y que no sé bien cómo funcione porque es en cada estado, allá en el Estado de México, pero aquí, por ejemplo, los jueces recurren a la universidad, ¿sí? Solicitan eh, información, quién podría hacer un peritaje sobre tal temática, y ya la universidad baja esa información a las diferentes facultades y pregunta, bueno, ¿quién puede hacer este tipo de trabajo? Ya, pues tú les dices, bueno, yo puedo hacerlo, y entonces es Mil como se hace disculpas, la después de todas vinculación formas, con el espero tener juez. la oportunidad Cuando de se hace que la vinculación con la el juez, pueda pues revisar obviamente en tiene Facebook un y la suba. proceso jurídico importante, ¿no? Tú tienes que aceptar en un plazo de 2 días hábiles. Todo esto está reglamentado. O sea, tú aceptas en ese plazo, el juez a su vez te da el plazo para realizar el peritaje. Generalmente uno solicita un tiempo para ampliar ese plazo, porque pues siempre son muy pocos días. Generalmente ellos ofrecen 8 días, en lo cual uno dice, ups. Y después es que empieza uno los trabajos con las comunidades, ¿no? Hubo un peritaje en donde nos solicitaron. La pregunta expresa era cómo hacen sus transacciones con respecto a los bienes inmuebles en esta comunidad, una comunidad otomí en Amealco, ¿no? Y bueno, uno dice, pues con un contrato de compraventa. Pues sí, pero esa es nuestra lógica. En su lógica, pues ellos hacen unas minutas, así les llaman, ¿no? Y la minuta más antigua, pues es la que vale. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros no conocimos a las personas que estaban en conflicto, ¿no? Esa era entre particulares. Lo que sí supimos es que, pues, era una situación complicada porque básicamente estaba en riesgo de despojo una de las litigantes, y por fortuna parece que porque su minuta era la más antigua, pues ganó el litigio, ¿no? Pero obviamente dentro del peritaje explicamos desde cuándo hacen ese tipo de actividades, qué tan importantes para la comunidad, con quiénes lo validan, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esas dos posiciones. Por eso es bien importante que si alguien quiere dedicarse a las actividades periciales, conozca las convocatorias de su estado. El estado hace convocatorias, el Poder Judicial de cada estado hace convocatorias para solicitar peritos en diferentes materias. Entonces, ustedes pueden incorporarse a ese padrón de peritos, ¿sí? De modo que seamos coadyuvantes de la legislación, ¿no? De la gente que se dedica a juzgar. Así ya en el padrón de peritos, pues pueden tenernos como una alternativa inmediata para poder realizar ese tipo de actividades. Por ejemplo, aquí en Querétaro no había perito en antropología hasta que yo me inscribí. Y solamente yo estoy inscrito, no hay nadie más, ¿no? Entonces, tenemos que ir avanzando en esa parte, ¿no? Es bien importante. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí, Así, doctor, una disculpa por mi cámara. sí, no te preocupes, estamos viendo que que tiene Se muchos efectos, pero no te preocupes, lo importante es que estás aquí. Aquí comentarle que no sé en este aspecto de este peritaje que vayan aumentando los precios, porque los precios, pues para las comunidades, ¿no? Para la gente que lo quiere realizar, que quiere obtener una devolución territorial, cultural. Bueno, yo vi en Tlamanalco, ¿no? Que querían quedarse con la pirámide de Tlamanalco, ¿no? En un momento dado, las comunidades desde Milpa Alta hasta el corredor de Huastepec,
querían quedarse con esa parte para ellos trabajarlas, ¿no? Y cobrar en su beneficio. Pero me imagino que ya cuando usted habla, doctora, ya los asuntos ecológicos, pues yo creo que ya van costando un poco más, ¿no? Todos los peritajes. Esto de tener especialistas y uno contratar especialistas, aunque el gobierno nos los pueda ofrecer, siempre es necesario, me imagino, que uno contrate personal independiente, puede limitar la situación de estar teniendo estas situaciones de devoluciones de núcleos, porque necesariamente pues también el abogado, ¿no? Por alguna situación hay que cobrar o hay que tener una comisión, ¿no? Le decía que en Tlamanalco, el que estaba de abogado, pues iba a cobrar el 10% de todas las rentas turísticas que salieran, ¿no? Por 5 o 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay unas limitantes ahí. No sé si sea cierto, no sé si es adecuada a mi situación, pero a ver si me lo podría ayudar. Gracias. Sí, bueno, pues yo creo que va variando dependiendo de las circunstancias y también de la ética del perito, ¿no? Pero tiene mucha razón. Digo, aquí nos hemos encontrado con la circunstancia de que el abogado quiere cobrar siempre, y aparte su interés es muy personal y no es por el bien de la comunidad. Generalmente, cuando el juez solicita un peritaje, sabe que las comunidades no pueden pagarlo, no puede cobrarles, ¿no? En este caso, por ejemplo, de estas dos mujeres, que eran mujeres de una comunidad indígena que a pesar de estar litigando por un pedacito de tierra, no tenían dinero, ¿sí? Lo que hacen los jueces es solicitar precisamente a las universidades o a las instituciones que tienen a la mano los peritajes gratuitos, ¿sí? En ese caso, la institución tiene la obligación, como parte de su labor social, de mandar al especialista y realizar el peritaje, ¿no? Ya evidentemente, si se hace vía el padrón de peritos, por ejemplo, aquí en Querétaro hay un tope para cobrar, ¿no? Y eso depende, ¿no? Si hay un particular contra una comunidad, el costo se va a ir hacia el particular y no hacia la comunidad, ¿sí? Es decir, la justicia sí tiene en consideración que quién puede o no tiene los recursos para pagar ese tipo de actividades. El tope, por ejemplo, aquí en Querétaro son 15,000 pesos. Eso es lo máximo que se puede cobrar de un peritaje y lo tienen valuado en UMAS, ¿sí? Está dentro de la documentación que se nos entrega como especialistas en el padrón de peritaje. Es el máximo que se puede cobrar. Y bueno, en nuestro caso, es que, pues esta idea de que, pues sí, sabemos que no se puede cobrar, que no sabemos cómo hacerlo, o qué tan caros sean esas actividades, pues, por ejemplo, en la consultoría que estamos empezando apenas a echar a andar en la universidad, lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso como el de Bochasni y algunos otros, es solicitarles a las comunidades ayuda con la parte de traslados, ¿sí? Es decir, nada más lo que se requiere para moverse y ya de manera posterior que la comunidad haga un donativo, ya sea en especie o en efectivo, y lo haga directamente hacia la universidad. Y eso ya va en función de lo que la comunidad tenga bien realizar, ¿no? Sobre todo para que quede el precedente de que esta actividad tiene un valor, ¿sí? Y que ese valor va mucho más allá del dinero, porque pues a veces cuando una comunidad recupera la tranquilidad y recupera su vida, pues no se puede evaluar, ¿no? Pero sí, ustedes saben que en nuestras universidades pretenden que como científicos sociales, pues busquemos la manera de tener ingresos, o de generar ingresos dentro de nuestras facultades o dentro de nuestras direcciones, como en el caso de ustedes, ¿no?
así es como hemos funcionado, ¿no? Pero evidentemente habrá quien cobre y diga y haga lo que quiera, ¿no? En esos Claro, casos. claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Joel. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a la ponente, ha sido muy interesante toda su exposición y Gracias. preguntarle si los tribunales agrarios solicitan este tipo de peritajes. Sabemos que los civiles los solicitan y es algo que yo veo muy complicado hacer el peritaje, no únicamente en términos del conocimiento del profesionista, sino que requiere poder no hacer investigación documental de campo y esa parte de investigación documental para poder acercarse y aplicar instrumentos que le ayuden a elaborar el peritaje, pues es también con cierto riesgo ya en las condiciones en que estamos en algunas partes del país, incluso hasta en la propia Ciudad de México. Yo como funcionario el año pasado atendí a un perito porque había un conflicto en un pueblo de la Ciudad de México por el Panteón. Entonces, el comisariado ejidal afirmaba que debían de ser los ejidatarios quienes llevaran el control y con la aplicación de la nueva ley sobre derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, que es una nueva ley, entonces un grupo de personas del pueblo pues señalaba que debían de ser ellos los no ejidatarios los que tenían que tener derecho, porque ellos argumentaban que eran originarios. Y entonces ahí el perito pues sabía que había una situación de encono entre ambos grupos, en los que sabía que acercarse al poblado era también un poco de riesgo, porque habíamos tenido reuniones en donde la propia oficina llegaban pues con mucha violencia verbal. Entonces el perito traía esta necesidad de información que le dimos, y entonces qué tan riesgoso además conocer si los tribunales agrarios solicitan este tipo de peritajes, y qué tan riesgoso puede ser el trabajo del perito en campo. Gracias. Sí, no, pues el trabajo puede ser, me centro primero en esa parte, puede llegar a ser tan riesgoso como el hecho de que, por ejemplo, los de Varón han estado haciendo una serie de peritajes, tanto lingüísticos como culturales, lingüísticos para desacreditar a todos los libros que han hablado mal de ellos, y han hecho también estas solicitudes de peritajes porque en un momento se les ha ocurrido que pueden ser considerados como un grupo étnico. Yo no conozco mucho de la historia de los Levarón, pero sí sé que están en un contexto de violencia constante y que si pudieron matar a mujeres y niños allá en su poblado por las situaciones que hayan sido, yo como perito no puedo acceder primero, uno, a hacer un peritaje que a todas luces estaría sesgado, ¿no? Porque para decir que alguien, o perdón, que una comunidad es un pueblo indígena o originario, pues evidentemente sabemos que tenemos que rastrear que tienen prevalencia en el país previo a la llegada de los españoles, ¿sí? Esta familia evidentemente no tiene esa condición y por supuesto el peritaje estaría sesgado. Y segunda, yo no puedo hacer trabajo de campo allá en Chihuahua en esas condiciones porque no va de por medio mi seguridad. Entonces, lo mejor ahí en ese caso es no hacerlo, ¿no? Por las dos razones que acabo de comentar, ¿no? La primera es como muy importante y la segunda tiene que ver con mi seguridad. Nuestra ética en antropología, y yo supongo que también en sociología rural, es que antes que nada, pues está la seguridad del investigador.
¿no? Entonces, si hay condiciones para hacer un peritaje de manera documental, pudiera ser, ¿sí? Pero tendríamos que ver cada caso. Ajá. Ahora, en el caso de, bueno, la pregunta que hace sobre el Tribunal Agrario, eso es bien interesante, porque los jueces, por tradición, ¿sí? Y por su educación patriarcal, jueces y juezas, ¿eh? Se ha negado a sucumbir, digamos, a estas nuevas formas de actuar a nivel de sociedad. Una de ellas, por ejemplo, es la cuestión del enfoque de género, ¿sí? Yo tomé el curso de peritaje y en ese curso participaron abogados, participaron gente que iba a ser perito en lingüística, que iba a ser perito en psicología, etcétera. Y principalmente los abogados se negaban al uso del enfoque de género porque decían que era innecesario, ¿no? Que ellos no tenían por qué participar de eso y no tenían por qué hacer ese tipo de acciones o implementarlas. Se veían muy obligados a realizar. Están obligados a hacerlo porque si no lo hacen, ya se les multa, ¿sí? Si un juez emite una sentencia, en el caso que sea, y digamos, se le comprueba que no lo hizo con enfoque de género, entonces todos los gastos, todo lo que se haya hecho va contra él. A él le toca pagarlo, así en términos físicos, ¿no? Entonces, pues ya no es opcional. Eso lo menciono porque pasa lo mismo con los tribunales agrarios, ¿sí? Los tribunales agrarios se niegan a la incorporación o a la solicitud de este tipo de peritajes socioantropológicos y se centran nada más en aquellos que aporta la Procuraduría Agraria, ¿no? Que son muy básicos, de mediciones de tierras, etcétera, ¿no? Y pues que también ahí podemos decir hasta que son juez y parte, ¿no? Porque pues por tradición en la Procuraduría Agraria, pues la corrupción y el sesgo hasta hacia ciertos grupos o ciertas personas se ha visto de manera cotidiana. Entonces, es un trabajo que tenemos que impulsar, ¿no? Quienes nos dedicamos a este tipo de actividades y generalmente va a ocurrir como ha ocurrido en los juicios civiles y en los juicios que tienen que ver con la cuestión de género. Vienen siempre por parte de las mujeres o de de los grupos que están en condiciones de necesitar este peritaje y después se van incorporando ya de manera corriente a las actividades de los tribunales agrarios. Pero falta tiempo, falta mucho tiempo, sí. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Yo tengo varias, Erika. Bueno, Maribel, perdón. Maribel, le damos el espacio a Maribel. Gracias, perdón, maestra. Nada más 2 preguntas sobre su interesante tema. La primera, me parece que estos procesos son muy largos en tiempo. Entonces, me gustaría más o menos que usted nos pudiera dar como la ponderación en tiempo, porque también implica desgaste, implica ocupación de tiempo, dinero, recurso, y esto finalmente va minando también parte del proceso, supongo. Y la otra pregunta es, ¿en algún momento nosotros podríamos tener alguna referencia de dónde buscar, por ejemplo, estos documentos donde se vea la metodología que se ocupa en el proceso que usted nos está explicando? Gracias. Sí. Bueno, con respecto a los procesos, sí, son muy largos. Hay algunos que todavía no terminan y empezaron en 2010. Entonces, son larguísimos. Pero, ojo, aquí yo solamente estoy hablando del proceso pericial, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos más de esos 20 días para realizar el peritaje. Ahora, lo que pasa es que como científicos sociales seguimos involucradas con las comunidades, ¿sí? Seguimos manteniéndonos en constante, comunicación con ellos, bueno, qué está pasando, cómo van las cosas, qué más necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, digamos que esa parte de la que tú estás hablando, pues está en la comunidad misma,
en las personas y en las asociaciones, que son generalmente las que se encargan de apoyarles en estos procesos tan largos, ¿no? Que son los que ofrecen a abogados útiles, ¿no? Aquí es bien importante eso. Si nosotros no nos encontramos con un abogado útil, generoso, un abogado que sea una persona que pueda de verdad aportar a los procesos, entonces serán todavía más largos, ¿no? Entonces, pues es precisamente por eso que son tan largos, ¿no? Que porque tienen que empezar a reformular sus acciones y luego eso lleva otro tiempo, etcétera, ¿no? Sí son largos, pero en el caso del peritaje no tenemos todo ese tiempo. Necesitamos hacerlo, digamos que de facto. Es una actividad porque es una prueba pericial. En cuanto el documento está, se le presenta al juez y él se lo apropia. La prueba pericial ya no es de nosotros, es de él, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Y otras, sí, existen manuales, por ejemplo, existen manuales para realizar peritajes con enfoque de género, manuales para hacer peritajes en caso de feminicidio, ¿sí? En particular, donde nos explican qué es lo que tenemos que hacer, etcétera. No existen manuales en casos de peritajes agrarios, pero pues ahí está la propuesta, ¿no? Podemos empezar a trabajar en ese manual, ¿no? Sería una buena opción. Un área de oportunidad. Muchas gracias, Exacto. maestra. Sí. Erika, yo quisiera hacerte algunos comentarios, preguntas básicamente, porque en esta dinámica de los peritajes uno anda, pero verde. Pero hay cosas muy interesantes de tu planteamiento que me gustaría ver si lo pudiéramos matizar. La primera, y antes de eso, es solicitarte si nos pudieras enviar el documento que nos estuviste mencionando durante tu exposición y también tu exposición para que podamos socializarlo aquí entre los miembros de este seminario. ¿Sí? Pero bueno, más allá de eso, hay varias cosas que me llamaron mucho la atención. Normalmente cuando uno piensa en términos de peritajes, uno piensa en términos muy del derecho positivo, es decir, extensiones, propiedades, títulos, etcétera, ¿no? Pero tú nos hablas aquí de un peritaje que considera el territorio no solamente como espacio físico positivo, digamos, dentro del marco del derecho, sino que también considera el aspecto de la reproducción espiritual. ¿No? Entender al territorio como un espacio, por ahí lo escribiste, lleno de signos, fuerzas sobrenaturales y simbolismos que representan a la naturaleza viva, pues eso no es tangible, digamos, dentro de los elementos del derecho positivo. Entonces, me llama la atención esto porque entonces nos implicaría que hay un reconocimiento jurídico a estos ámbitos de la reproducción espiritual. Y entonces no sé cuál sea la experiencia que hayan tenido ustedes en el tratar de lograr que haya un reconocimiento jurídico de esta dimensión que normalmente no es tocado por la ley, ¿no? Hay elementos que pues, son desconocidos, pues, o que no son determinantes para un elemento de juicio, y sin embargo, en los peritajes que ustedes han hecho, son fundamentales, ¿no? La cuestión de decir, esta es su propiedad, no solamente su propiedad, es su espacio vital, es el contacto que tienen con lo sagrado y que tiene que ser respetado por la comunidad. Entonces eso me llama mucho la atención porque choca un poco con los esquemas que tenemos con respecto a la cuestión pericial y particularmente a la cuestión positiva del asunto. La segunda cosa que me llama la atención es precisamente la cuestión de los tribunales. Tú nos has hablado de los tribunales agrarios, pero ¿qué pasa con los tribunales indígenas? Recuerden que más o menos allá por los 90 se empezaron a establecer en el país la presencia de estos tribunales en las comunidades de poblaciones indígenas que les daba un cierto reconocimiento y un cierto alcance jurídico a las acciones de estas. Pero, de hecho, incluso en algunos estados
ya existe la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de tal estado, ¿no? Entonces, estos elementos también nos modifican un poco el panorama, porque nos colocan en otro horizonte de reflexión y en otro horizonte de aplicación de la justicia. Entonces, en los casos que ustedes se han enfrentado, existe la presencia de estos tribunales indígenas o no, o hay alguna otra, algún otro tipo de determinación. Porque incluso me llamó mucho la atención que tú hiciste una distinción muy interesante entre el juez, ¿no?, el que finalmente va a tomar la última determinación con respecto a todos los elementos que tiene para emitir precisamente un juicio, y el comisario como un agente activo que no solamente representa sino que a la comunidad, sino que también representa los aspectos rituales y de la misma, o sea, tiene otra connotación otra vez dentro de los elementos de la reproducción espiritual. Entonces, digamos que como que todos estos elementos pues primero nos hacen clic, ¿no? Porque nos dicen, algo está pasando en términos del reconocimiento de los sujetos, del reconocimiento de los territorios, más allá del aspecto puramente positivo del derecho. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Sí, bueno, con respecto a la primera parte, sí, bueno, nosotros tendríamos que argumentar, cuando hablamos de comunidades indígenas, tendríamos que argumentar como sustento de nuestro trabajo a lo que viene en el artículo 2 de la Constitución, ¿sí? Y algunos otros, documentos que no recuerdo en este momento, pero se los puedo hacer llegar, en donde aparece todo este reconocimiento del patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas, ¿no? Y cómo se recrea dentro de esos territorios. Entonces, lo que uno suele hacer dentro del documento es decir, bueno, con base en el artículo 2 de la Constitución, en el apartado tal, y lo que dice la Corte Interamericana en tal, resulta que esta respuesta que yo le estoy dando a usted, señora juez, va en este sentido, ¿no? Lo estoy sustentando en estos artículos. Ya le estamos haciendo un poco la chamba al abogado, ¿no? Ya estamos cooperando ahí con esa parte, ¿no? Porque ese es el gran problema con lo que nos hemos encontrado precisamente aquí en Querétaro. Y aquí voy a la otra parte, ¿sí? Efectivamente existen tribunales indígenas y pues el espacio emblemático es en Puebla, ¿no? En donde se presentan ya estos tribunales y donde yo no conozco bien la experiencia que tienen ahí, pero me parece que pues es un plus el que existan esos tribunales, porque quiere decir que los abogados se han obligado a ser expertos en derecho indígena. Ese es el gran problema que tenemos en este país. No hay abogadas especializados en derecho indígena y tampoco les interesa en la materia agraria, ¿no? Entonces, son improvisados. La mayoría son improvisados. Están como que, pues sí, yo puedo revisarlo, pero le hago la lectura con base en el derecho penal y el derecho civil. Generalmente hacen una lectura con base en estas perspectivas, ¿no? Entonces es muy difícil encontrarte con un abogado que realmente esté dispuesto a valorar, a recuperar, a entender él mismo esta parte, ¿no? En realidad creo que el peritaje iría primero para el abogado y después para el juez, ¿no? Para que comprendieran, ¿sí? En ambos sentidos, las dos personas, de qué se está hablando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, en nuestra experiencia, en el caso de Querétaro, los grupos indígenas han sido verdaderamente vilipendiados en este estado, han sido cooptados totalmente, son básicamente clientela en particular del panismo, porque aquí el panismo es el que rige, ¿sí?
Entonces, cualquier situación que tiene que ver con grupos indígenas y con el ámbito de peritajes pasa por el tamiz de la política, siempre, ¿sí? Y no solamente en los conflictos que tienen que ver con el Estado, con los gobernadores, con los presidentes municipales, con los delegados, ¿no? Porque aquí generalmente ese es el asunto. El delegado o la delegada institucional pues está bien alineado con el Estado, con la razón del Estado, y quienes están litigando por su derecho al territorio y todo eso, pues ya no se alinean en eso. Generalmente, al ligarse con otro tipo de organizaciones, pues siguen la línea del STLN, ¿no? De lo que han logrado organizar. Entonces, es un conflicto muy grande, porque además, pues también participan otros personajes, ¿no? Otros ideólogos, ¿no? Gente que está involucrada ya de mucho tiempo con estas personas, ¿no? Y entonces, cuando te solicitan un peritaje, pues eso sí hay que pensarle bien, ¿no? ¿Con quién? Al hacer el peritaje, ¿con quién voy a quedar bien? ¿Con quién voy a quedar mal? ¿Cuál es mi interés? ¿Puedo quedar mal en esta circunstancia? ¿Puedo generar un conflicto mayor? Si yo voy a generar un conflicto mayor, pues a lo mejor la circunstancia mejor sería retirarse, ¿no? Si de verdad aporto y voy a ayudar a la comunidad a mejorar sus condiciones, pues ahora sí que vaya el peritaje. Y repito, aquí no existe realmente una tradición de abogados que se dediquen a ese tipo de acciones, ¿no? No les importa. Aquí por ejemplo, hay varios grupos de abogados que se dedican a la venta de tierras, porque la presión inmobiliaria es grandísima, ¿no? Pero ese es su trabajo, ¿no? Yo te vendo las tierras y yo trabajo con los ejidos, yo les ofrezco, yo hago la mediación, etcétera, y bueno, ¿para qué quieres las tierras, no? Ahorita mismo estamos con otro caso de una comunidad a la cual se le quiere despojar prácticamente de todo su territorio, ¿sí? De un territorio que han tenido durante más de un siglo, ¿sí? Porque efectivamente, o sea, no es una comunidad muy reciente. Las personas sí son, son indígenas, ¿sí? Aunque no hablen la lengua, pero, ¿para qué quieren ese territorio quienes se los quieren quitar, ¿no? Los herederos del antiguo cacique. Pues para vendérsela a otro personaje que quiere sembrar marihuana para venderla recreativa, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? Yo soy amigo de Fox, yo soy aquí el gran abogado y yo les ofrezco tanto, que aparte les ofreció bien poquito, ¿no? O sea, no es ilógico, ¿no? Y la comunidad se encuentra bajo esa presión. Es una comunidad que quieren utilizar sus tierras para sembrar marihuana recreativa, que están en medio de un viñedo, que también tenemos esos problemas con los viñedos aquí en Querétaro, que están desertificando la tierra, ¿sí? Esta parte de los clubs de golf que también desertificaron ya la tierra por el uso que se le está dando a esos espacios, que está pegada a estas productoras de pilgrims, que ya se imaginarán ustedes los efectos que tienen sobre la población. Están cercados completamente, ¿no? Entonces, pues ojalá hubiera aquí un tribunal de ese tipo, pero pues no lo hay, porque la población en realidad es relativamente muy poca, y yo creo que ese sería el argumento por parte del Estado para decir, pues no va, ¿no? Okay. Sí. Pues muy interesante, maestra Erika, toda la exposición. No sé si si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Recuerden que tenemos pues prácticamente hasta las 2, 3 de la tarde, ¿no? Más o menos, para trabajar. Entonces, hay que aprovechar los que están con nosotros compartiendo toda su experiencia. Y bueno, también ya está el doctor José Luis Plata Vázquez aquí para también tomar la palabra en su momento. Joel, vi que levantaste la mano. Muchas gracias por esta oportunidad. Maestra, profesora Ramos, lo que usted acaba de decir hace un momento
es parte de esa necesidad de descolonizar al abogado. Su formación como abogados, primero porque un abogado es para echar pleito, ¿no? O sea, no hay abogados que sean conciliatorios. Por más que tomen cursos, yo no los he encontrado. Y mire que yo he trabajado en varias ocasiones en la Procuraduría Agraria. Entonces, en ese sentido, pues yo así lo percibo. Y entre paréntesis, comparto el problema de la corrupción en la Procuraduría. Sí, pero ese sería otro tema. Claro. Pero lo que usted habla, esta falta de tener abogados que puedan tener sensibilidad y conocimiento, es algo urgente en el marco jurídico de actuación de nuestro país. Ni en la Suprema Corte de Justicia tenemos ministros que puedan entender la cuestión de la tierra y la cuestión indígena. Eso es algo muy grave. Por eso luego tenemos, pues, que llegan ahí algunos asuntos a ese nivel para poderse resolver y van contra los pueblos. El término de lo que viene a ser en el derecho, la propiedad, que en materia agraria sería la superficie dotada, se contrapone con lo que viene en la nueva materia indígena, los territorios, porque están pensados en mundos mentales distintos, mientras que la propiedad pues viene a ser toda una herencia colonial desde Europa. Acá en América pues se tenía otra forma de pensamiento y su relación con la tierra. Por eso es que choca tanto y por eso es que los abogados traen ahí muy atorado el tema. Yo sé que no es el momento como para hacer toda una gran disertación. Yo agradezco mucho su tiempo, pero yo lo pondré ahí, que es necesario hacer un mayor análisis de los alcances de lo que es la propiedad, la superficie dotada a los ejidos y lo que viene a ser los territorios. A mí me ha tocado tener la oportunidad de vivir una experiencia en Chiapas, casi en la frontera por Trinitaria, en donde en la propiedad privada, en un rancho privado, junto con la comunidad indígena, hacían una fiesta. En la propiedad privada estaba una ermita con un santo, y ahí el propietario privado, junto con la comunidad, hacían un día, que era el día del santo, hacían un día de fiesta y ambos juntaban sus esfuerzos. El propietario limpiaba donde iba a estar el baile, es decir, se fusionaba, porque era un territorio que usaba desde tiempo atrás esa comunidad, pero la comunidad le reconocía la propiedad privada. Eso es algo bien complicado de poder entender, mucho más cuando de momento no se ha estado practicando este tipo de usos y costumbres, y de momento llega una ley que les dice a los pueblos: vas a tener reconocimiento de tu territorio, y entonces es ahí cuando se vienen conflictos sociales por la tierra. Entonces, eso lo estamos viviendo en la Ciudad de México, que se está generando muchas controversias, muchas ideas ahí de mucha pugna entre los pueblos a su interior, y el gobierno de la ciudad pues lo ve con gran temor, porque tendría que hacer consultas indígenas muy seguido y atrasaría sus planes y proyectos. Entonces yo nada más lo quiero poner hasta ahí. El tema de la propiedad y el territorio es algo que va a ser necesario estar estudiando, pero que en el marco del derecho, la antropología, los pueblos, la sociología, la parte lingüística, para poder ir entendiendo y hacer que esos conceptos puedan tener pues conciliación para su forma de actuación en los tribunales, porque es ahí donde los asuntos luego se atoran mucho.
Muchas gracias, maestra, Claro. por su participación en este seminario. Le agradezco mucho. Sí, 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 gracias. Pues yo insisto, hay que tomar la experiencia de la cuestión de género, ¿sí? El avance sobre los feminicidios es muy grande y a veces desalentador, ¿no? Porque a veces pasan tantos años y resulta que no hay una sanción, o como en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Donde una cantidad de feminicidios como la que ocurrieron terminó en un reconocimiento del Estado, sí, en una monumenta que ahora está desolada, ¿no? Que pocas mujeres actualmente conocen, pero han sido avances en el campo de lo jurídico que han sido puja de los avances que tenemos en el ámbito de las ciencias sociales, en particular, como menciona Joel, pues de la parte de la antropología y la sociología, ¿no? Entonces, pues seguir trabajando es lo que nos corresponde para visibilizar, porque al hacerlo visible, pues las organizaciones, ¿no? Que en donde podemos encontrar a esos abogados sensibles, etcétera, pues voltean la mirada, ¿no? Hacia este tipo de acciones y por supuesto empatar la jurisdicción, o, perdón, la legislación agraria con la indígena es fundamental en este país para poder avanzar en el reconocimiento tanto de sus derechos como del territorio. Gracias. Bueno, pues queremos agradecerte, Erika, maestra Erika, esta participación. La verdad es que nos dejas con muy buen, con un montón de cosas en la cabeza y todas las posibilidades precisamente de seguir reflexionando y dar seguimiento a tu trabajo. De veras que te agradecemos. Erika también es egresada de la Universidad de Chapingo, de la maestría, ¿verdad?, de Sociología Rural. Sí. Entonces, bueno, pues tuvimos el honor de conocerlos cuando andaba por acá. Y bueno, igual con José Luis Plata, el doctor José Luis Plata, bueno, me tocó ser incluso compañero de generación, entonces conocemos también de su trabajo. Entonces, me permiten un segundito mientras cierro esta grabación y abro la otra para que sean dos archivos diferentes, ¿no? Creo que Héctor quiere Héctor, comentar perdón. algo. Ok, Héctor, perdón, es que como se mueve mucho la pantalla, no, no, pero está bien, Héctor, adelante. Sí, gracias, le agradezco su atención, nos ha ayudado bastante. En un aspecto de algún estudio sociológico que tenga que ver con algo cultural, bueno, usted estaba hablando de tradiciones orales, ¿sí? Donde se hacen algunos peritajes. Necesariamente puede haber alguna relación, teoría, peritaje. El peritaje nos puede ayudar a conformar a decir que realmente es la situación, debe llevar una metodología. Me imagino que si podemos obtener esa metodología de peritaje cultural, si es que existe en un momento dado, y si es conveniente, como le decía, combinarla con la teoría, y si es conveniente meter algún estudio, ¿no?, que tengamos, que me imagino que sí, es bastante conveniente, pero bueno, y esa sería mi pregunta, ¿no? Por favor, gracias. Claro, bueno, los peritajes pueden en un momento reformularse y convertirse en un estudio de mucho más envergadura, que evidentemente nosotros lo que buscamos es encontrar regularidades, ¿no? Esas regularidades precisamente son las que nos llevan a los cambios en las legislaciones y no solamente en eso, sino en los cambios de paradigma, que es precisamente a lo que nos estamos enfrentando ahorita. Hablar de territorio es un cambio de paradigma. Entonces, Así es. evidentemente, sí, les voy a mandar algunos documentos, me comprometo a enviárselos al doctor Tolsky para que pues tengan ahí como que un bagaje de lectura de peritajes, estos peritajes que han sido emblemáticos y que creo que nos van a servir para tener luces y otra mirada hacia nuestros propios trabajos de investigación, ¿no? Ujú. Bueno, pues te agradecemos mucho. Permítame un segundito para cerrar esta sesión y y regresamos un segundito nada más.